Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado El endemoniado gadareno era yo. Y como texto base tomaremos el capítulo 8 de Lucas, el verso 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Al leer este hermoso pasaje de la Escritura, muchas veces leemos y no alcanzamos a percibir las grandes perlas de la palabra de Dios contenidas en un relato como este. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, podremos ver y entender el precioso mensaje que hay para nuestras vidas. ¿Cuántas veces lo habremos leído? ¿Cuántas veces lo habremos predicado? ¿Cuántas veces lo habremos oído y lo habremos compartido, sin alcanzar a comprender que cada uno de nosotros, aunque ya estamos convertidos, éramos ese gadareno del relato? Si profundizamos, nos asombrará la afinidad que tenemos con dicho personaje. La primera característica es que no se conoce su nombre. No importaba su nombre ni para el relato ni para el escritor. Al igual que en aquel tiempo bíblico, a personas en tal situación pocas veces se les conoce el nombre. Se les dice el loco del pueblo, el borracho del barrio, el indigente o el vicioso de la zona. ¿Cuántos de nosotros no figuramos en las listas de nadie? Solo somos un número más en la cédula de ciudadanía del país que habitamos, en el centro de salud que nos atiende, en el registro del impuesto que pagamos. Si llegamos a morir,
somos uno más del índice de mortalidad en nuestra ciudad. Éramos, como dice la Escritura, lo vil y lo menospreciado del mundo. Otra característica del endemoniado es que estaba en poder de otros. Lo gobernaba una legión de demonios. Eran muchos los que controlaban su vida. La Biblia dice que nosotros, al igual que el Gadareno, estábamos dominados por otros. Estábamos dominados por el príncipe de la potestad del aire, dominados por nuestros deseos carnales, dominados por nuestros pensamientos. Éramos propiedad del diablo y estábamos bajo el poder de la maldad. Al igual que el Gadareno, éramos esclavos, sin voluntad propia, manipulados por nuestra concupiscencia o nuestros malos deseos, y creíamos que éramos libres, sin entender que lo que hacíamos era porque éramos esclavos. Nadie bebe o fuma o se droga porque es libre, sino porque es esclavo del pecado. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, el verso 19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, pues a nosotros nos tenían vencidos los vicios y el poder de las tinieblas, los pensamientos y los deseos carnales. Otra característica que tenía era que estaba o andaba desnudo. No sentía la necesidad de tener ropa, no tenía pudor, y aun si quisiera estar vestido, el enemigo no se lo permitía. En nuestra sociedad vemos cómo el enemigo, que tiene cautivos, los hace vestir harapos y en muchos casos no les permite ni cubrirse. Algunos venden su ropa para comprar vicio y otros andan semidesnudos no por la droga, sino mendigando amor o el afecto del mundo, tratando de llamar la atención de alguien que les diga algo bonito al ver la desnudez de su cuerpo. La desnudez, después de que el hombre pecó, se volvió símbolo de esclavitud, símbolo de pobreza espiritual. Deuteronomio, en su capítulo 28, el verso 48, nos habla en relación a la desnudez. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. En nuestra condición de pecadores, estar desnudo equivalía a no tener vergüenza. No teníamos el vestido de la salvación espiritual, no estábamos revestidos de Cristo. Ante Dios se veía la desnudez de nuestro pecado, al igual que el Gadareno. Apocalipsis 16:15 lo dice: He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, dice la palabra de Dios, y vean su vergüenza, porque la desnudez espiritual es causa de vergüenza ante Dios. Por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez a causa del pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, dice el Señor, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esto que acabamos de leer hizo nuestro Dios con nosotros los creyentes, que andábamos desnudos y sin el pacto de Dios, y también quiere hacerlo con los amigos que aún no le conocen, porque vivir en pecado es andar desnudo delante de Dios. Otra característica del endemoniado gadareno era que no moraba en casa, o sea, no tenía lugar de reposo, no tener una familia, no tener un apellido que me identifique que pertenezco a cierto clan familiar, que estoy en la más completa soledad. Y aunque muchos tengan casa, en el caso nuestro, o morada donde dormir o descansar, no tienen sosiego, porque solo hay una casa donde se halla el descanso de nuestras almas,
y es la casa de Dios, donde escucho palabras que sacian mi alma, como dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En Cristo hemos hallado morada, lugar de descanso. Pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos un nombre que nos identifica, el glorioso nombre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Otra característica del gadareno era que se hería con piedras. Se hacía daño a sí mismo. Quizás usted diga que usted no se hace eso, pero ¿cuántos de nosotros nos autoflagelamos, haciéndonos daño al igual que el gadareno, con las piedras de la droga, con las piedras del licor, con las piedras del cigarrillo, que aunque sabíamos que nos hacía daño y nos causaban heridas, disfrutábamos haciéndonos mal, dañando nuestro cuerpo y dañando nuestro espíritu con las piedras del odio y de la amargura, porque quien odia o siente amargura se hace daño a sí mismo. Gálatas 6:8 lo dice, porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, o segará o hará autodestrucción de sí mismo. Otra característica del gadareno era que lo ataban con cadenas y con grillos y no lo podían sujetar. Se había vuelto un peligro para la sociedad del lugar y trataban de sacarlo de su condición, pero nada se podía contra él. ¿Cuántos de nosotros éramos un problema para nuestros padres, para nuestras familias, para nuestras esposas? Tratando ellos de rehabilitarnos, nos encadenaban a leyes, advirtiéndonos que si volvíamos a incurrir en cierto vicio, no tendríamos lugar en la familia. En el peor de los casos, a muchos se les puso la cadena de los centros de rehabilitación, tratando por medios humanos de que volviéramos a la cordura, pero el vicio podía más que la razón y recaíamos. Se necesitó un poder más grande que un grillo o una cadena. Solo el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo y la presencia de su Espíritu pudieron controlar esa naturaleza pecaminosa por su palabra que vive y permanece para siempre. Zacarías 4:6 dice, no con ejército, ni con fuerza, en este caso la fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay poder que pueda resistir al Espíritu de Dios y a su palabra. Otra característica del gadareno era que daba voces en los montes, emitía lamentos. Las voces del gadareno eran de dolor y de amargura, queriendo llamar la atención y gritándole al mundo el inmenso vacío que tenía. Muchos de nosotros estábamos perdidos, al igual que el gadareno, dando voces en medio de la embriaguez, cantando canciones de dolor, de despecho, gritándole al amanecer al mundo el gran vacío que llevábamos dentro con melodías que publican la soledad y la angustia del que no tiene a alguien que ama. O simplemente dábamos voces para mostrar una alegría pasajera, alegría que solo era por un momento y después una tremenda soledad cuando se acababa el carnaval o la fiesta. Otra característica del gadareno era que moraba en los sepulcros. Los sepulcros, como todos sabemos, era el lugar donde moraban los muertos, donde estaba la podredumbre de un cuerpo en descomposición, el olor nauseabundo de la muerte, pero era el lugar donde el gadareno estaba confinado a vivir. Hay que estar loco o en poder de otro para querer vivir en semejante lugar. De igual forma, pasaba con nosotros, aunque creo que muchos dirán que solo van al cementerio cuando muere un familiar. Pues la Biblia describe los sepulcros de donde nos sacó el Señor,
donde nos gustaba vivir. Veamos algunos de esos sepulcros. El primer sepulcro de donde nos sacó el Señor es el sepulcro de la boca. Romanos 3:13 lo describe. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Uno de los sepulcros más comunes en los que vivíamos era el sepulcro del engaño, el sepulcro de la mentira. Éramos maldicientes y nuestras palabras eran amargas. Se maldecía el día si hacía calor, maldecíamos nuestra vida, maldecíamos a nuestros hijos. Solo salían palabras venenosas de nuestra boca. Ahora vivimos para bendecir a nuestro Dios y a los demás. Otro sepulcro de donde nos sacó el Señor fue el sepulcro de la falsa doctrina. Proverbios 22:14 lo dice. Fosa profunda o sepulcro es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. En la Biblia la palabra mujer tiene varias connotaciones. Puede significar una nación, una doctrina, una mujer normal o una iglesia. Haciendo esta aplicación a nuestra vida espiritual, en este tipo de sepulcro estábamos muchos de nosotros. Vivíamos en una doctrina que no era la doctrina del Señor, o en una iglesia que no era la iglesia del Señor Jesús, creyendo en tonterías o en doctrinas de hombres. Estábamos en una fosa profunda o cantera o sepulcro donde no teníamos salvación, solo teníamos religión o conceptos religiosos, y de allí nos sacó el Señor. Otro sepulcro del cual nos sacó el Señor es el sepulcro del adulterio. Proverbios 5:3 lo dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Seol es sepulcro, y este tipo de sepulcro es representado por la mujer ramera o extraña, que nos lleva a la fornicación y al adulterio. Ahí vivíamos muchos de nosotros. En el caso de las damas, su sepulcro era un hombre que con sus palabras las engaña y cayeron en la fornicación o en el adulterio, tratando de satisfacer sus deseos carnales. Otro sepulcro del cual nos sacó el Señor es el sepulcro del deleite. Isaías 5:11 nos dice que es el deleite. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino o el licor los enciende, y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, o sea, por lo que acabamos de leer, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, o sea, el sepulcro, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, o sea, allá será su morada, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Este tipo de sepulcro era muy común en nosotros. Vivíamos en medio de los deleites de la embriaguez y de las fiestas, cautivos de la ignorancia y sin el conocimiento de Dios. Otro sepulcro es el sepulcro de la angustia. En el libro de Jonás, el capítulo 2, el verso 2 nos dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová desde el seno del Seol, o sea, del sepulcro, en ese caso fue el pez, clamé y él me oyó, y mi voz oíste. Muchos vivíamos en este sepulcro llamado angustia, y de allí nos sacó el Señor, a vivir en su reposo, angustiados por las dolencias, por nuestros deseos no satisfechos, angustiados por la violencia, angustiados por la falta de cordura de nuestros hijos, angustiados por una enfermedad mortal o por una atadura, sea de vicio o de juego. Otro sepulcro es el sepulcro de los celos, y está en Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, porque fuerte es como la muerte el amor,
como una marca sobre tu brazo, duros como el Seol, o sea, como el sepulcro, los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, pues este es otro sepulcro muy común en el mundo donde vivíamos. Los celos son como brasas que queman la paz de nuestro corazón. Los celos son falta de confianza en el otro o temor de perder a nuestro cónyuge por las acechanzas de otra persona. Otro sepulcro del cual el Señor nos quiere sacar es del sepulcro del sueño. Efesios 5:14 lo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, o sea, levántate del sepulcro, y te alumbrará Cristo. Este sepulcro es muy común en el creyente sin visión. Muchos aún siguen viviendo ahí, viven como si nada, no sienten el olor nauseabundo del pecado en medio del lugar en donde viven. Su necedad no les permite percibir el olor de muerte en los que están perdidos a su alrededor. Por muy bonita que sea una persona sin Cristo, es solo un muerto viviente que solo existe sin esperanza para la vida eterna. Jesús nos ha prometido sacarnos de allí al igual que al Gadareno. Oseas 13:14 lo dice, de la mano del Seol, o sea, del sepulcro, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, tanto en los sepulcros físicos como en los espirituales que les acabo de enseñar. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Solo podremos tener resurrección de vida en este mundo y en el mundo venidero si logramos oír su voz en medio del sepulcro en que nos tenga el pecado. Se dice que lo último que pierde un muerto es el oído, pues hoy Dios está hablando a muchos de esos muertos que aún no han perdido el oído. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La liberación del endemoniado no causó gozo en los hombres de Gadara. Por el contrario, en este milagro se le pidió a Jesús que saliera de aquel lugar. Valoraron más a un hato de cerdos que la sanidad de un hombre y la gloria del poder de Dios manifestado en Jesucristo. En nuestra conversión, muchos de nuestros amigos o familiares, en vez de alegrarse de que se haya uno convertido, se burlaron o se enojaron. Se enfurecían si se les hablaba de Jesús. Y en muchos casos, muchos fueron sacados de sus hogares cuando se convirtieron al Evangelio. No querían ver a Jesús en nuestras vidas ni cerca de ellos. Aborrecían sin causa al Señor y a su grande misericordia. Pues la posición del creyente en Cristo Jesús en el endemoniado Gadareno, después de ser libertado, se deja ver muy claramente. Se dice que lo hallaron sentado a los pies de Jesús. El que antes no tenía reposo, ahora lo vemos a los pies de Jesús. Estar sentado significa reposar o tener una posición de honor, pues Dios nos dio descanso y autoridad. Con Jesús estamos sentados en lugares celestiales, sobre todo poder y autoridad, dice su palabra. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Andamos confiados en lo que Dios hará a nuestro favor. Vivimos ocupados pero en nuestra salvación, que es diferente a estar preocupados por nuestra salvación. Se dice que lo hallaron vestido. El Señor cubrió su desnudez. Al igual que el Gadareno, estábamos desnudos, pero Cristo nos vistió. Gálatas 3:27 lo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No solo nos vistieron, sino que nos revistieron. En gran manera
Me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, si se da cuenta, con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Nos dio vestido para la batalla de la fe. Se dice que al Gadareno lo hallaron en su cabal juicio. Recuperó la cordura, porque el pecado es locura y falta de juicio. Es tanto que a lo malo le decíamos que era bueno, y a lo amargo le decíamos que era dulce. Hemos recuperado la cordura, como el hijo pródigo. Hemos vuelto en sí, pero este proceso lo hizo Dios. Cuando alguien está sentado, vestido y en su cabal juicio, reconoce quién es el Señor Jesús. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús no se glorificó a sí mismo porque estaba en la condición de hombre. Ningún hombre debe glorificarse a sí mismo. Por eso no dijo, cuán grandes cosas he hecho yo contigo. La gloria debe venir de los demás. Por eso el Gadareno glorificó a Jesús como Dios. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él se dio cuenta de que Jesús era el Dios Todopoderoso. Algo curioso en este relato fue que el Señor Jesús respondió toda petición o ruego que le hicieron. Los demonios le rogaron no ser enviados al abismo sino a los cerdos, y él les concedió la petición. La multitud de la región por miedo le rogaron a Jesús que se marchase de ellos, y Jesús se marchó de ellos. Les concedió la petición. El Gadareno libertado le rogó que lo dejase estar con él. Lo envió a su pueblo a testificar. Respondió su ruego, pero le dio una misión mejor. Es imposible creer que haya gente que dice que Dios no los escucha o no les responde. Pues si estás en la condición del Gadareno, ruega al Señor por tu liberación. Si estás en la condición de esas personas que aborrecen el Evangelio y las obras del Señor, aún hay misericordia de parte de Dios para ser escuchado y obtener respuesta del Señor. Y si ya estás libre y perdonado, ruega al Señor que te dé el poder y la sabiduría para anunciar su palabra y decirle al mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor nuestro Dios contigo. Nos sentó a sus pies, nos vistió de salvación y nos devolvió la razón y el juicio cabal, porque estábamos locos y esclavos del pecado como el Gadareno, porque el Gadareno éramos nosotros. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.